Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal. Bienvenidos a un nuevo episodio en la víspera de la primera de las keynote de Apple de esta temporada, que como sabéis tendrá lugar mañana a las 19 horas, hora de España. Ya, bueno, pues a partir de cada uno ya que según su país haga el horario, o sea, se haga las cuentas para ver a qué hora es, ¿no? Obviamente esto quiere decir que el fin de semana que viene, si Dios quiere, vendremos con otro podcast en el que daremos cuenta de toda la keynote y os comentaremos todo lo que va a dar de sí esa keynote, todas las novedades y demás. Pero bueno, hoy en espera de las grandes sorpresas, que yo insisto y repito que a mí las keynote, yo soy como un niño pequeño, estoy siempre súper expectante y que no sé lo que van a decir y que las sorpresas y que a ver qué tal, ¿no? Pero bueno, en espera de eso, pues yo no he resistido hoy porque tengo un nuevo aparato. Y entonces no he resistido hoy a grabar este podcast, que obviamente ya luego haremos más en el futuro, pero bueno, ahora sabéis que es la keynote y luego en función de las novedades, si esta es la keynote de iOS 15, pues bueno, pues cuando salga iOS 15 también veremos las novedades y demás. Tenemos también que ver que dejamos aparcado el tema de la conexión de la línea Braille a través de USB y demás, que también lo veremos, y vamos a compatibilizar todo eso entre col y con lechuga, como se dice, ¿no? Y a meter entre todo eso, pues, algunos episodios relativos a este nuevo aparato, con el cual estoy encantada, y por eso lo primero que quería hacer es presentároslo. Eso, os digo, la semana antes de la keynote, pues al menos presentároslo. Y bueno, ¿y qué aparato es? Pues un HomePod Mini. Por fin tengo un HomePod Mini. Y es una auténtica maravilla. Bueno, en primer lugar, para quien no lo sepa, ¿qué es un HomePod Mini? Pues es un altavoz inteligente, como le llamáis en América, una bocina inteligente, que pues como los que sabéis, como el Alexa de Amazon o el Google, ¿cómo se llama el Google Home, cómo se llame, pues este es el HomePod, y es un altavoz inteligente que nos permite, pues, desde oír las radios, los podcasts con el propio HomePod, estando tan tranquilamente en la cama o en cualquier parte del cuarto o donde sea que nos pueda oír, en este caso Siri, a escuchar música para quien tenga, por ejemplo, Apple Music o, por todo lo que hace Siri, o sea, hacer operaciones. Por ejemplo, yo esta mañana estaba trabajando y sin tener que levantarme de mi mesa de trabajo ni tener que coger el teléfono, pues le he dicho a Siri que me hiciese una resta y me la ha hecho, ¿no? Entonces, pues decirnos la temperatura, en fin, todo lo que hace Siri, ¿no? Aparte de que también permite automatizar cosas de la casa, que esto ya lo iremos viendo. Yo soy la primera que tengo que ir aprendiéndolo poco a poco y soy la primera. Veremos también la configuración en otro episodio, pero es que tengo que ver cómo lo hago yo. Ahora ya que lo tengo configurado, a ver cómo lo hago para poder mostraroslo a vosotros en un podcast. Pero bueno, para empezar quería presentároslo, deciros qué tenemos en la caja, cómo es y por qué el HomePod Mini respecto a otros aparatos como Alexa de Amazon o el de Google. Bueno, vamos a ver, el tamaño es como el de una naranja, más o menos. A ver, lo tengo aquí, yo diría una naranja grande, pues una naranja grande, o una granada o una fruta así, ¿no? O sea, desde luego es más, luego las típicas, ¿sabéis las pelotas de playa? Pues una cosa así, o sea, es un poco más grande no es una pelota de tenis, es un poco más grande. Pues, mirad, si ponemos las manos encima, una y la otra, pues más o menos. Perdón. Siri, pausa. Oye, Siri, pausa. Perdón, que lo he tocado sin querer, se ha puesto solo, ¿veis? Entonces, pues es como una naranja grande. ¿Cómo es? Tiene una base para colocarlo, que se ve porque es una base plana, y luego es un cilindro, o sea, es como una naranja en todo, porque es como un cilindro que está recubierto a mí me gusta mucho, es una especie de, mirad, no sé si se oye, a ver si consigo, ¿veis? Es como una tela. ¿Sabéis? Es como las telas que tienen, ¿os acordáis de los altavoces? Los que tengáis unos pocos años como yo, porque quizá, los que hayáis nacido del 2000 para adelante, pues no los conocéis, ¿no? Porque yo creo que ya no existe, pero ¿os acordáis de los baffles, de los altavoces que había en las cadenas, que estaban recubiertos como de una especie así de telilla muy característica? Es que no sé cómo decirlos. La tela de los baffles. Pues esto es igual, es como una tela a mí me gusta mucho. Y es como un gran bafle, porque si tocamos la tela, pues realmente vemos
como si fuera un altavoz, ¿no? De hecho es un altavoz. Es totalmente redondo y en la parte de arriba tiene una pantalla que es donde tenemos que tocar pues para que reproduzca o para que haga lo que sea, ¿no? Que tenemos a VoiceOver, mirad. Si yo le doy... tengo que deslizar un dedo como si fuera el iPhone. Reproducir, pausa. Reproducir, pausa. Bueno, se ha puesto otra vez. Pausa. Toco 2 veces y se calla. ¿Veis? Vale. Entonces, ¿cómo viene en la...? Entonces, bueno, pues es un altavoz, toda la circunferencia es altavoz. ¿Cómo viene en la caja? Bueno, pues viene con un cable, con la diferencia de que el cable no es un cable, por ejemplo, como sucede, por ejemplo, en el iPhone, que lo tenemos que enchufar nosotros de los dos lados. El cable ya está bien incorporado en el HomePod, enchufado a la parte de atrás. Entonces, es un cable de estos que está recubierto de tela. No es tipo cable que cuando lo tocamos es como plástico, este es como textililla, ¿no? Y viene enchufado ya, y entonces luego tiene el cargador, que el cargador es un cargador como los de los iPhone nuevos, lo que tiene es un USB-C. Entonces, la idea es tenerlo siempre enchufado. Nos lo ponemos yo por ejemplo lo tengo en la mesilla de noche y lo tengo aquí enchufado. Si tenemos dos HomePod en una misma habitación, hace sonido estéreo. Yo solo tengo uno y bueno, os puedo decir, el sonido es fantástico, fenomenal, me encanta, suena muchísimo mejor que, pues no sé, que la radio. Mirad, yo luego os hago el ejemplo al final. Es un sonido fantástico, a mí me encanta, la música suena, porque claro, como es toda la circunferencia altavoz, pues suena mucho mejor. Mirad, yo hasta ahora usaba por ejemplo, el Victor Reader, pues hombre, no tiene ni punto de comparación el sonido. O sea, el HomePod me encanta. Y bueno, vosotros diréis, bueno, ¿y por qué el HomePod y no, yo que sé, Alexa, que cuesta 3 veces menos? Bueno, el HomePod, el precio son 99 euros. Y entonces, ¿por qué el HomePod y no Alexa, por ejemplo? Pues, o porque el de Google. Vamos a ver, porque esto tú lo configuras en 5 minutos. Para empezar, insisto, tiene VoiceOver de fábrica, con lo cual sabemos que cualquier actualización que tenga el HomePod, cualquier aplicación para el HomePod, cualquier cosa va a funcionar con VoiceOver. Y para seguir, sobre todo, tú lo configuras en un segundo, en menos de 10, en menos de 5 minutos. Y ya está, o sea, ya puedes hacer todo, ya puedes escuchar los podcasts, la radio, puedes, por ejemplo, lo que tú tengas en el iPhone, si estás, por ejemplo, leyendo un libro, pues tú le dices que lo reproduzca en el HomePod, por ejemplo, y lo hace. Entonces no necesitas instalar nada. Alexa, por ejemplo, para quien lo tiene, necesitas instalar cosas para te reproduce las cosas del iPhone, sí, pero tienes que instalar lo que le llaman a Alexa las skills, determinadas aplicaciones y tal. Aquí no tienes nada que hacer, entonces esto le da una gran, vamos a ver, es la sincronización con todo el mundo de Apple, ¿no? Entonces, pues a mí la verdad lo prefiero y me gusta mucho más, porque yo, pues, como sabéis, estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer y no me apetece andar instalando cosas. Y el sonido pues es maravilloso. Y además, otra cosa, a Siri solamente funciona si tú le dices oye Siri, no es, por ejemplo, como Alexa, que a mucha gente le ha pasado que cuando te está hablando a ti de Alexa, Alexa dice cosas, pues no, en cuanto oye su nombre, no, aquí tienes que decir oye Siri y para que funcione, y oye Siri y decirle algo. Otra cosa curiosa, entonces, bueno, diréis, ¿para qué lo usas tú ahora? La configuración os lo veremos en otro episodio. ¿Para qué lo uso? Pues yo por ahora, os digo, lo utilizo para oír la radio todos los días, para oír los podcasts, para reproducirme libros del iPhone y para preguntarle a Siri pues todos los días qué hora es. O sea, la utilizo de despertador, claramente, y para preguntarle todos los días la temperatura y esas cosas. Y pues en eso, hoy el trabajo pues para hacer restas también, ¿no? Y porcentajes y demás. Obviamente voy a ir avanzando con mi aprendizaje y a medida que yo vaya avanzando pues os voy a ir mostrando cosas. Vamos a ver, por ejemplo, cuando yo aprenda a automatizar la casa, a hacer cosas de estas, pues os lo enseñaré. En fin, todo lo que yo vaya aprendiendo os lo iré enseñando, obviamente. Y bueno, vamos a ver, mirad la diferencia que yo os decía de sonido. Bueno, para empezar, ¿cómo suena esto? Pues mira, fácilmente. Oye Siri, ¿qué hora es? Son las 16:47. Por ejemplo, yo le puedo decir, oye Siri, sube el volumen. De acuerdo, subiré el volumen del contenido. Oye Siri, sube el volumen. De acuerdo, subiré el volumen del contenido. Y por ejemplo, le voy a decir, oye Siri, reproduce Cope. Vale, reproduciendo Cope. Los entornos, tanto de Pablo Casado como de Isabel Díaz Ayuso. Oye Siri, sube el volumen.
pueden ser ellos dos de esta historia. Oye, Siri, sube el volumen. Hace años que se han criado... ¿Veis? Va subiendo. Oye, Siri, baja el volumen. Prácticamente a diario. Oye, Siri, baja el volumen. ¿Qué puede hacer después pues, Oye, Siri, baja el volumen. tanto ruido? Es de momento... ¿Veis? Me lo va bajando, subiendo. Oye, Siri, pausa. Vale. Pero si yo quiero una radio extranjera, también. Oye, Siri, reproduce Renascença. Reproduciendo Renascença, de Tuning. ¿Veis? Una emisora portuguesa. Oye, Siri, pausa. ¿Veis? Puedo poner radios de cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, quiero poner un podcast. Oye, Siri, reproduce Tecnomanzana, por ejemplo. Aquí tienes el podcast Tecnomanzana. Todos los relojes... Pues veis por donde yo lo dejé el otro día. Por ejemplo. Oye, Siri, adelanta 15 segundos. La verdad que no... Oye, Siri, adelanta 30 segundos. Una funcionalidad que... Oye, Siri, atrasa 10 segundos. Oye, Siri, pausa. ¿Veis? Este puede ir para adelante, para atrás, como queramos. ¿Veis? Y por ejemplo, pues eso, ¿qué hora es? Ya nos lo ha dicho. Oye, Siri, ¿qué tiempo hará hoy en Madrid? Ahora mismo está lloviendo y la temperatura es de 23 grados en Madrid. Las temperaturas irán en descenso partiendo de máximas de 23 grados hasta alcanzar mínimas de 19 por la noche. Vale, fenomenal. Si yo tuviese Apple Music, pues también me pondría la música en Apple Music. Y lo que yo os digo del sonido, mirad qué diferencia. Cómo sonaba, por ejemplo. Oye, Siri, reproduce Radio Amalia. Radio Enfados, por ejemplo. Aquí tienes Radio Himalaya, de Tuning. Hoy no. Oye, Siri, pausa. Oye, Siri, reproduce Radio Amalia. Reproduciendo Radio Amalia, de Tuning. Ahora. ¿Veis? Se oye muy bien. Oye, Siri, pausa. Si yo en cambio pongo la Radio Amalia, por ejemplo, en el Victor Reader, mirad qué diferencia. Por mucho que suba el volumen de esto, ¿veis? Se oye mucho peor. Mucho peor. En cambio, le digo al HomePod, oye, Siri, reproduce Radio Amalia. Aquí tienes Radio Amalia, de Tuning. A ver si suena. ¿Veis? No tiene nada que ver. Y porque yo tengo el volumen al mínimo. Si yo le digo que suba... Oye, Siri, sube el volumen. ¿Veis? No tiene nada que ver cómo suena. Oye, Siri, baja el volumen. Oye, Siri, baja el volumen. ¿Veis? No tiene nada que ver. Oye, Siri, pausa. ¿Veis? El HomePod suena como una cadena, o sea, suena maravillosamente bien. Yo estoy en... Mirad, por ejemplo, con la música clásica, que yo creo que el buen sonido se nota todavía más. Oye, Siri, reproduce Antena 2 Ópera. Reproduciendo Antena 2 Ópera, de Tuning. Oye, Siri, sube el volumen. Divinamente. Oye, Siri, baja el volumen. Oye, Siri, pausa. Se oye divinamente. Yo la verdad que estoy súper contenta con el HomePod, me ha encantado. Y la última cosa que os quería decir, perdonadme la expresión, pero el HomePod funciona un poquito como los perros, es decir, tenemos que darle la orden exacta con el comando exacto. Si yo le cambio una palabra por otra que es sinónima o le cambio el orden de las palabras, pero realmente quiero decir lo mismo, no funciona. ¿Por qué os digo esto? Con las radios españolas, por ejemplo, pues da igual. Si yo le digo reproduce COPE o reproduce cadena COPE, pues bueno, da igual. Pero si yo, por ejemplo, me ha sucedido en algunos casos, por ejemplo, con esta radio portuguesa que yo os decía, la Radio Renascença, que yo oigo todos los días, pues si yo le digo reproduce Radio Renascença, no me la va a reproducir porque reproduce un podcast de la Renascença, no sé por qué. Pero en cambio, si le digo reproduce Renascença, sí que la reproduce. Entonces hay que ver un poco cómo se lo decimos. Hay que
probar un poco hasta ver cuál es el comando exacto que ella acepta, y entonces ese es el que tenemos que decirle para esa función en concreto, para esa radio en concreto. Luego, por ejemplo, mirad otra cosa, si yo le digo que me lea las últimas noticias, lo que hace es que va a poner una cosa, aquí en España por lo menos, de Radio Nacional. Oye Siri, dime las últimas noticias. Aquí tienes las noticias más recientes de Radio Nacional. Radio 5 Todo Noticias. ¿Veis? Pues Informativos de Radio Nacional de mirad. España. Me coge El Congreso ha retomado hace el último informativo. Oye Siri, pausa. Y otra cosa que hace, por ejemplo, yo puedo estar aquí tranquila en mi cama, siempre que tenga el teléfono, ojo, el iPhone, que no esté en modo avión. Si está el iPhone en modo avión no lo hace, pero si yo tengo el iPhone enchufado, o sea, en modo no avión, o sea, activo, aunque yo tenga el iPhone por ahí guardado en un cajón, en la mesilla o donde esté, en otro sitio, si yo estoy en la cama ahí tan tranquila, puedo mandar un mensaje a través de Message a quien yo quiera, con el HomePod, simplemente dictándoselo a Siri, por ejemplo. Con el correo de momento no funciona. El correo ni lo lee ni puedes enviar correos, pero bueno, en el futuro pues obviamente supongo que en las nuevas actualizaciones es algo que antes o después añadirá. Obviamente permite escuchar todos los podcasts que estén en Apple Podcast, por tanto, antes he puesto el ejemplo de Tecnomanzana y por ejemplo también @sonora y cualquier podcast que nosotros queramos. Por ejemplo, oye Siri, reproduce @sonora. De acuerdo. Reproduciendo el podcast @sonora. ¿Veis? ¿Veis? Lo que pasa es que está muy bajito porque yo tengo el volumen muy bajito. Oye Siri, pausa. ¿Veis? Con lo cual podemos utilizar oír cualquier podcast y bueno, yo os he puesto el ejemplo de los podcasts en español, pero también podcasts en cualquier otro idioma. Oye Siri, reproduce Ahora da Maca. Aquí tienes el podcast Ahora da Masa. ¿Veis? Un podcast en portugués. Entonces, ¿veis? Por ejemplo, este es uno de los casos en los que yo le tengo que decir Ahora da Maca, porque si le digo Ahora da Masa, no lo coge, por ejemplo. ¿Veis? Entonces hay que aprender un poco en función de cada podcast, sobre todo los que son en idiomas extranjeros, cómo tenemos que decirlo para que nos lo coja y lo reproduzca correctamente. Pero vamos, esto es solo un segundín, esto es solo aprender, hacer un poco de pruebas y aprender la manera correcta en la que sí lo entiende y ya está. En definitiva, bueno, y luego también, como os decía, muy importante, también se puede reproducir cualquier contenido audio que tengamos en el iPhone, y esto nos permite, por ejemplo, los libros que descarguemos de cualquier biblioteca online, pues de la biblioteca de la ONCE o de las bibliotecas portuguesas o de donde sea, pues que estén en audio, poder decirle que en vez de con el iPhone lo reproduzca con el HomePod mientras estamos tranquilamente en la cama y el iPhone está por ahí guardado en un cajón. Ojo, para eso el iPhone tiene que estar en modo tiene que estar activo. Si está en modo avión no vale. Tiene que estar en modo activo, pero eso, a lo mejor tenemos por ahí el iPhone en un cajón para dormir, simplemente puesto con el no molestar, y nosotros estamos tan tranquilamente en la cama, tan ricamente con el HomePod. Con lo cual, fantástico. Y mirad, hasta qué punto me gusta, fijaos que me estoy planteando suscribirme a Apple Music. Estoy esperando, porque pues eso, es mucho más cómodo, pues le dices que suene, que toque cualquier canción, que reproduzca cualquier canción y la reproduce, ¿no? Yo lo que pasa es que estoy esperando, y además ya os doy la noticia por si hay algún amante de la lírica y de la ópera. Apple ha comprado, salió hace unas semanas la noticia de que Apple ha comprado un distribuidor de música online muy importante de música clásica. No me acuerdo exactamente del nombre, es Prime Phonic o Phonic Prime o algo así. No me acuerdo exactamente, la verdad. Pero esto, y bueno, que ha dicho Apple también que para el año que viene prevé incluirlo en Apple Music, y por tanto, yo mirad, la razón principal por la que no tengo Apple Music es porque a mí me encanta la ópera y yo soy muy maniática de las versiones de las óperas. Entonces, me gusta que me toque la versión de fulanito, ¿no? De la flauta mágica, de Don Giovanni, la versión del Fidelio, de Rigoletto. Pero la versión determinada que canta Alfredo Kraus o que canta Fischer Dieskau o que canta quien sea. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, tu Apple Music le puedes decir que te reproduzca una
un aria de una ópera, un dúo, pero bueno, pues te reproduce, no te dice qué versión es, ¿no? Entonces yo por eso no la tengo, porque yo pues lo que escucho, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo es música clásica, concretamente lírica, ópera. Pero bueno, entonces ahora ya con cuando incluyan e integren en Apple Music este nuevo canal que han adquirido, pues habrá mucha más ópera, mucha más música clásica, y realmente con el HomePod es comodísimo, con lo cual muy probablemente yo me suscriba a Apple Music, y desde luego a todos los que os guste la música moderna, digamos, bueno, incluso pues la lírica a lo mejor también, pero bueno, me refiero que os guste la música en general, no, que no seáis como yo, que casi oigo casi solo, no únicamente, pero que oigo mucha música clásica, mucha ópera. Pero si escucháis música pues ligera, pop y tal, desde luego que Apple Music merece muchísimo la pena, porque es muy cómodo, y porque ahora con el iPhone ya te evitas tener que andar descargando canciones, y que a lo mejor ya los compact discs sabe Dios dónde andan y tal. Yo de hecho os digo, tengo aquí encima de la mesa un reproductor de compact disc que abulta la mesa entera, y probablemente lo tire, porque ahora con el HomePod pues y es mucho más fácil, no tienes ni que andar cambiando de CD ni nada, le dices que te reproduzca esta canción, aquella canción, y ya está. Y eso, cuando esté este canal de música clásica disponible, pues fenómeno, pues ahí le dices que te reproduzca el área de una ópera, de una zarzuela, un concierto o lo que sea. Bueno, yo esto es lo que quería comentaros hoy. En definitiva, mis primeras impresiones del HomePod Mini son fantásticas, me encanta, estoy súper contenta con este nuevo aparato, os lo recomiendo a todos, os lo recomiendo mucho más que, o sea, quien quiera comprarse un altavoz, de verdad, no os compréis Alexa, no os compréis Google. Primero, yo lo repito siempre, es la manera de darle las gracias a Apple por ser la empresa que mejor y más se ocupa de la discapacidad en general y de la ceguera en particular, y porque es la que hace todo accesible, con lo cual nuestra manera de agradecérselo es comprando sus productos en lugar de comprarlos de la competencia. Y por otro lado, porque aunque al principio parezca que cuesta un poquito más, luego se nota en la comodidad, y eso también vale dinero. La comodidad de no tener que andar instalando cosas y de que todo nos funcione directamente con el iPhone, pues para mí sinceramente merece muchísimo la pena. Con lo cual, yo os animo a todos a compraros el HomePod Mini. Es más, incluso a quien no pensaba en comprarse un altavoz, pues consideradlo, porque de verdad que es comodísimo. Mirad que yo es el primero que tengo y la verdad, sinceramente, es comodísimo. Así que nada, yo estoy encantada, y cuando yo aprenda a ver cómo lo puedo hacer, porque claro, al tenerlo yo ya configurado, quiero ver cómo lo hago para poder mostrar toda la configuración en un podcast, pues haremos un episodio sobre cómo configurarlo, y bueno, e iremos viendo más cosas. Y bueno, luego, también otra cosa que hace, obviamente, puede mandar un mensaje a alguien que tenga un iPhone en otra habitación, por ejemplo, que esté en otro sitio y demás, ¿no? Pensando, por ejemplo, en que le queráis decir algo a vuestra pareja, o a vuestro, vuestro hijo, a vuestra madre, quien sea, ¿no? Y bueno, que luego ya iremos viendo más cosas sobre este aparato. A medida que yo misma las vaya descubriendo, cuando yo empiece a descubrir el tema de la casa, pues también de cómo automatizar la casa y demás, pues también lo iremos comentando. Y todo esto lo intercalaremos claramente con ahora la keynote de la próxima semana, con todas las novedades de iOS 15 y de los demás aparatos de Apple, y con los temas de las líneas Braille, y con todos los contenidos de nuestro podcast. Así que nada, impresión fantástica, un producto, el HomePod Mini, recomendabilísimo. Os invito a todos a que os lo penséis muy seriamente, porque de verdad que yo estoy encantada, y es un aparato que realmente os va a gustar un montón. Y esto es todo lo que yo quería contaros hoy, y espero que os haya gustado y os haya resultado interesante, y os emplazo a todos a escuchar el próximo episodio, en el que, como os decía, os daremos todos los datos y os comentaremos todo lo relativo a la keynote de mañana de Apple, que tendrá lugar mañana, que será martes, día 14 de septiembre de 2021, a las 19 horas, hora de España. Entonces, bueno, pues veremos qué es lo que nos presentan, cuáles son las novedades, las sorpresas, y estaremos muy atentos y lo comentaremos todo en el próximo episodio. Por tanto, espero que este os haya gustado y que os apetezca seguir acompañándonos en el próximo para descubrir juntos todas las novedades, la primera parte de las novedades que Apple tiene para presentarnos en esta nueva temporada de 2021. Perdonad, antes de terminar, se me olvidaba deciros una cosa.
lo he dado por hecho, pero bueno, lo aclaro. El HomePod no tiene ningún botón, es decir, es toda la circunferencia altavoz y arriba tiene, como os decía, la pantalla táctil que, como su nombre indica, se maneja, pero vamos, no es ningún problema porque estamos acostumbradísimos a manejar el iPhone, por tanto, se maneja igual deslizando con un dedo como en el iPhone y luego pues a través de Siri, hacemos todo. O sea, yo de hecho os digo, la pantalla no la toco nunca porque a través de Siri reproducimos, pausamos, subimos, bajamos el volumen, adelantamos o atrasamos además los segundos que queramos, segundos o los minutos que queramos, con lo cual es comodísimo, es mucho más cómodo que si tuviese un botón físico y que tuviéramos que estar dándole, como sucede por ejemplo con el Victor Reader o sucedía antes que tenías que darle ahí a ojo un ratito hasta que para el review, el view, para ir para adelante para atrás, ¿no? Pues ahora esto directamente le decimos los segundos y él lo hace, ¿no? Con lo cual es comodísimo, no hay ningún problema. El hecho de que no tenga botones que no os asuste, porque no hay nada más fácil que manejarlo con la voz. Y en este caso se puede hacer, y ya para quien quiera pues está la pantalla táctil, pero vamos, para quien le asuste por lo que sea la pantalla táctil o simplemente que estés tan a gusto en la cama ahí debajo de las sábanas, directamente le dices a Siri que mueves la cabeza hacia Siri y vamos, ni siquiera le dices que hacia dónde está el HomePod, le dices que pause, que reproduzca, que adelante, que baje, que eche para atrás, para adelante, lo que sea, que suba o baje el volumen, y lo haces sin ningún problema. Así que bueno, ya no me enrollo más. Como os digo, os espero la semana que viene, el fin de semana que viene, para comentar todo lo que va a dar de sí la keynote de Apple de mañana. Espero que os haya gustado este episodio y que os apetezca seguir acompañándome la semana que viene, viendo juntos las novedades que Apple nos trae en esta primera keynote de su temporada 2021. Un abrazo y hasta el próximo fin de semana.